¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias en primer lugar a Moven por la oportunidad de poder participar en este gran evento y de poder compartir estos conocimientos, estas prácticas del enfoque Lean con todos ustedes. Espero que sea de su agrado. Bien, muchísimas gracias, Rodolfo. Voy a compartir entonces la pantalla de la presentación para no extender el tiempo. Permítame, por favor. Me confirma si es que se puede ver toda la pantalla. A ver. ¿Sí se Ya visualiza? se puede, amigo. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, en primer lugar quería presentarme rápidamente, como lo habían mencionado, mi nombre es Carlos Santa Cruz, soy AI Coach y también estoy como entrenador certificado por Canva University. Trabajo actualmente justamente para la empresa Train Me Consulting en todo lo que son formación y certificación internacional en el método Kanban. Y hoy quería compartir con ustedes este tema muy interesante llamado Enfoque Lean, un camino alternativo a la agilidad. Si nosotros conocemos, hay muchas organizaciones hoy en día que ya están implementando la transformación digital, el proceso de transformación, que en muchas oportunidades suele ser algo doloroso debido a que existe resistencias o existe ciertos desafíos que, valga verdades, generan pues una extensión en el tiempo de la implementación y a veces existe hasta reprocesos que implican mayor tiempo en esta implementación. Y esto se debe a veces por estos dos conceptos, Doing Agile y Being Agile, ¿no? Y es que está muy relacionado entre dos cosas que contemplamos como solo hacer agilidad o solo ser Agile y también ser Agile. Cuando hablamos de la implementación de una transformación, básicamente en las organizaciones nos concentramos mucho en hacer y no en ser. Y esta definición de hacer a veces implica simplemente que el proceso está enfocado en implementar tal vez un framework como Scrum, un método como Kanban, un framework como SAFe o algunas prácticas de excelencia técnica como Stream Programming, etc. Pero cuando nosotros queremos llegar a tener una transformación consistente de nuestra organización, es muy importante enfocarnos en ser. Y eso nos lleva a conceptos como el valor del negocio, pensar en el valor del negocio, pensar que ese valor es incremental, pensar que ese valor es iterativo, que los equipos necesitan tener dentro de su estructura, en su corazón de agilidad, la colaboración como una práctica muy importante y también poder realizar la mejora continua de todos los procesos que se vienen desarrollándose dentro de tus sistemas de trabajo y dentro de tu implementación. Entonces, esto es un poquito los dos hemisferios que quería mostrarles dentro de la carátula, digamos, de la presentación, donde entiendes qué es hacer Agile, pero sin perder el foco de serlo a la vez. ¿Ok? Y bueno, revisando un poquito desde dónde surge la agilidad. Nosotros sabemos que desde los años 70 ha habido una necesidad muy grande de poder industrializar el tema de la construcción de software, del desarrollo de proyectos de software, ¿no? Y existieron bastantes intentos, en algunos momentos fallidos, como por ejemplo el del modelo secuencial de un proceso llamado cascada waterfall, y que este proceso de cascada había surgido pues ya en los años 70 en ámbitos de manufactura y construcción como en la ingeniería civil, pero que eran rígidos y prohibitivos. ¿Qué implica eso? De que existía un alto riesgo si se realizaba algún cambio dentro del alcance, ¿no? O de la forma en cómo se estaba construyendo un proyecto. Y era resistente al cambio, ¿no? Un cambio generaba un riesgo muy alto. Por eso, cuando ya empezó el proceso de globalización y también cuando se despegaron ya en los años 90 el concepto de las plataformas web, los entornos comenzaron a cambiar rápidamente, altamente cambiantes y relativamente estables con respecto a los alcances de los proyectos. Teníamos entonces proyectos que migraban constantemente y que en este aspecto, digamos, el proceso waterfall, ¿no? Era pesado y prohibitivo. Podemos ver en uno de los cuadros aquí, por ejemplo, referente a sobrecostos de un proyecto,
y a la cantidad de empresas u organizaciones que fueron consultadas con respecto a los sobrecostos, vemos que más o menos entre un 60% aquí de un factor acumulado tienen sobrecostos entre un 20% y un 100%. ¿Esto qué implica? Que los proyectos fracasaban lamentablemente en temas de costos, ¿no? Porque los alcances cambiaban constantemente, hacer la ejecución de controles de cambio, y esto demostraba que el proceso waterfall, ¿no? O este modelo waterfall no estaba funcionando o no se estaba adecuándose a ese entorno cambiante, a ese entorno complejo. Ya para el año 2001, en Utah, Estados Unidos, 17 profesionales muy, digamos, representativos o muy experimentados plantearon a través de una metodología ágil, ¿no? Un manifiesto ágil que permitía justamente a las organizaciones contar con principios y valores que ayuden que sus proyectos puedan ser mucho más adaptables a un entorno altamente cambiante, ¿no? Llegaron a algunas conclusiones que era indispensable involucrar a los usuarios dentro de los tiempos cortos, claves, para poder acompañar justamente en el desarrollo de los proyectos. Surgen también metodologías muy interesantes como las metodologías en espiral, las metodologías iterativas, las metodologías ágiles. Y también en los 90 surgen varios movimientos, ¿no? Que acompañan luego a estas metodologías como Scrum Programming o Lean Soft Development, que en continuación, después del manifiesto ágil, se comienzan a consolidar y a implementarse dentro de las organizaciones como una alternativa muy interesante para cumplir los valores y principios del manifiesto. Aquí, como un repaso, podemos observar que el manifiesto ágil, escrito en el 2001 y que constantemente viene siendo llevado y implementado dentro de estos métodos y metodologías, consta de 4 valores y 12 principios, ¿no? Estos valores, sobre todo, ponen a las personas y sus interrelaciones por encima de los procesos, ¿no? Así como el producto por encima de la documentación excesiva, ¿no? Etcétera. ¿Esto qué es lo que manifiesta? Es que comienzan a enfocarse a valores como el cliente céntrico, ¿no? Como la transparencia y aspectos que comenzaron a generar una cultura de agilidad muy interesante y que hasta el día de hoy ha seguido evolucionando y sigue madurando. Aquí podemos observar uno de los frameworks muy usados en la actualidad, hasta ahora el más usado, donde buscan justamente el concepto de iteración y de entrega de valor continuo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la forma en cómo tú podrías haber entregado un libro, ¿no? Un libro de agilidad, como se menciona ahí en el gráfico, a través de un proceso waterfall, ¿no? Que hubiese empezado desde un análisis, un diseño, una construcción del libro hasta la entrega, pero la otra opción era que tú puedas simplemente comenzar a entregar componentes del libro, páginas o algunos, digamos, escritos que ayuden a entender conceptos interesantes del libro y que estos luego vayan evolucionando a un folleto y culminarlo a un valor mucho más agregado, culminando con el libro completo, ¿no? Siempre focalizado en esa visión y que el producto del trabajo completado pueda ir entregando el valor. Podemos ver también aquí una simple representación de lo que es este framework de Scrum, que es un framework prescriptivo, iterativo e incremental, que consta de iteraciones, generalmente entre 2 y 4 semanas, que busca atender un conjunto selecto, ¿no? Y estimado de requerimientos, y que a través de estas iteraciones y una revisión previa a la entrega de valor, se puede estar dando valor al cliente de manera iterativa e incremental. Siempre también recomiendan o se determina unas revisiones del proceso o de las formas en cómo se está realizando este ciclo para que encontremos unas oportunidades de mejora justamente en lo que se hace como proceso del framework. Y si hablamos de Lean, que es una alternativa justamente al camino de la agilidad, hemos escuchado esta palabra muchas veces, ¿no? En diferentes conceptos. Por ejemplo, tenemos a Lean Manufacturing, otros conceptos como Lean Thinking, Lean UX,
por aquí Lean Six Sigma, Lean Startup y Lean Kanban. O sea, la palabra Lean hoy en día es muy atribuido pues, a métodos que buscan elevar la productividad, disminuir el desperdicio y tratar de entregar más pronto el valor. Y bueno, nosotros nos preguntamos entonces, Lean, ¿de dónde viene? Y haciendo una revisión muy sencilla y rápida sobre una línea de tiempo, Lean proviene de lo que se conoce como TPS, que es el sistema de producción Toyota. Y este sistema de producción Toyota viene ya desde el siglo XIX, bastante tiempo atrás, con Sakichi Toyoda, que es el fundador del método Toyota, perdón, del grupo Toyota, y que Sakichi quiso cubrir una necesidad en su tiempo sobre lo que hacía su madre, que era una handloom, una tejedora tradicional que pasaba muchísimo tiempo tejiendo manualmente, y él quiso ayudarla y comenzó a implementar algo que se llama la automatización inteligente, hacer que esas cosas manuales sean más sencillas de poder realizar, que no tome mucho tiempo. Entonces, él construye una tejedora de modelo G, llamado en ese tiempo, donde tiene ciertas características como la alimentación del hilo, que sea de manera automática, donde si existe algún rompimiento del hilo en el telar, pueda detectarse a través de unos pines metálicos. Esto ya nos está hablando, por ejemplo, de sensores que en ese tiempo no eran electrónicos, sino eran algo como mecánicos, unos pines metálicos que reventaban cuando había una falla y que alertaba, por ejemplo, a un supervisor para que pueda él supervisar hasta 30 tejedoras. Entonces, aquí se comienza a acuñar el término de automatización inteligente. Y surge esta palabra llamada jidoka, que es ji asociado a la persona y tú al hacer. Porque no solamente en este caso Sakichi quería relacionar este hacer de manera independiente a la persona. Por eso es que era un hacer de forma automática, pero inteligentemente. Y ahí es donde surge la palabra jidoka. Luego ya en el año de 1926, Kiichiro Toyoda, el hijo de Sakichi, busca implementar todo el tema de manufactura de automóviles, siguiendo un modelo americano, pero con la diferencia que él implementa y acuña una nueva práctica que se llama Just in Time. Y lo que busca Just in Time es poder entregar en el momento adecuado, en la cantidad adecuada, algo dentro de una cadena de producción que era, digamos, algo antagónico o algo opuesto a lo que se realizaba dentro de la industria estadounidense, que ellos buscaban garantizar en lo mayor posible, querían garantizar todo el, digamos, el stock de un anaquel o de una tienda. Lo que buscaba era la optimización de esos recursos para disminuir costos de almacenamiento y costos logísticos. Eso es lo que buscaba realizar Kiichiro Toyoda. Ya para 1929, Kiichiro viaja a Estados Unidos y se asombra, ¿no? De la cantidad de automóviles que existían, porque él quería en ese tiempo colocar estas tejedoras automáticas que habían inventado, pero esa misma experiencia que tuvo en Estados Unidos buscó la implementación de un taller de motores y inventó ya para 1936 el primer carro de pasajeros llamado Toyota AA. En 1937 ya incorpora la operación automotriz a Toyota y este concepto de just in time de manufactura lo que nos dice es haga solo lo que se necesita cuando solo sea necesario y solo en la cantidad necesaria, para buscar justamente esta optimización de los recursos. En 1941, lamentablemente, surge la Segunda Guerra Mundial y se detienen estos planes, pero lo retoman ya para 1945, donde Kiichiro le hereda el sueño a Eiji Toyota y le pone una meta que en 3 años necesitaba llevar a la compañía a estándares americanos de tecnología. Tenía un gran desafío porque Estados Unidos en ese tiempo pues era 8 veces en producción de automotriz que Japón y pues carecían de equipos, capital y la productividad apremiaba. Ahí es donde surge un personaje que muchos conocen y reconocen dentro del mundo de Lean llamado Taiichi Ohno. ¿Cuál fue la genialidad de Taiichi Ohno? Él necesitaba
buscar elevar la productividad y unió los conceptos que habíamos visto anteriormente, Jidoka, que era automatización inteligente, Just in Time, ¿no? Y también montó una cadena de valor como un proceso único, un proceso transversal, que permitía justamente hacer que cada proceso el cliente el proceso anterior. Con estos tres principios es como nace el sistema de producción Toyota. Ya para 1973 sale la crisis de petróleo y una segunda crisis de petróleo en 1976 y genera pérdidas de la productividad de un 22% en diferentes compañías como Ford y General Motors. Pero en Estados Unidos se sorprenden tremendamente cuando Toyota no sufrió estos golpes de la crisis y General Motors llama justamente a Taiichi Ohno para poder establecer un convenio y lo que logran es que en 1984 General Motors se convierte en una de las automotrices más exitosas en Estados Unidos. ¿Y dónde surge Lean? Lean surge como una publicación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde después de 5 años de estudiar los diferentes sistemas de producción automotriz en América, en Europa y en Asia, se dan cuenta que el sistema de producción Toyota era el más eficiente y es donde surge este concepto de Lean Manufacturing. Y Lean Manufacturing lo que trae en sí es todos estos tres principios sobre Jidoka, Just in Time y la cadena de valor. Con estos conceptos es lo que nace la definición de Lean, un término que está muy asociado a incrementar la productividad en los sistemas de trabajo, a disminuir los desperdicios y a cortar los tiempos de entrega. Esto es el origen de Lean. Y entonces podemos entender que Lean es una interpretación americana de lo que viene a ser TPS. ¿Y por qué se usa mucho? Porque este concepto lo asocian a estos métodos que se enfocan, ¿no?, en los principios que ha llevado a TPS a ser un sistema de producción tan exitoso. Si nosotros hablamos entonces, ¿qué es lo que TPS ha trabajado? Pues ha trabajado sobre actividades operativas, se realiza dentro de la manufactura como trabajo operativo, y este trabajo operativo es muy, como nos dice el Pinbook, es un trabajo repetitivo para poder generar un producto, un servicio. Ejemplos de trabajo operativo tenemos en manufactura, fabricación de piezas industriales, en servicios, servicio de embalaje de equipaje, ¿no? Y es algo que ya está establecido como un proceso. ¿Y cómo entonces lo plantea Peter Drucker en el año de 1959? Que aparte del trabajo operativo, que está muy asociado a la manufactura, existe trabajo de conocimiento. Y el trabajo de conocimiento hace referencia justamente a esos trabajadores capaces de generar ideas, trabajadores cuyo principal valor es su capacidad de trabajar con la mente, de pensar nuevas soluciones y de analizar información y definir estrategias. El insumo fundamental entonces son, ¿qué cosa? La innovación, el conocimiento. Y esas personas es lo que hoy en día están inmersas en diferentes servicios que nosotros desarrollamos dentro de nuestras organizaciones. Y por ejemplo, ahí tenemos trabajadores del conocimiento, trabajadores que no solo siguen órdenes, sino que ponen sus conocimientos al servicio de la compañía para que la que trabajan, ¿no? Steve Jobs en ese sentido lo tenía súper claro. No tiene sentido, nos decía, contratar personas inteligentes para decirles qué tienen que hacer. Contratamos personas inteligentes para que nos digan qué hacer. Entonces, hoy, este tipo de trabajadores, como lo había comentado Peter Drucker, en el siglo XXI digamos que es la cantidad más abundante de trabajadores, ¿no? Y que están asociados mucho a lo que buscan las organizaciones como una oportunidad competitiva, que es la innovación. Y existen métodos que pueden ayudarnos a ello, cómo gestionar este tipo de trabajo del conocimiento que no tiene nada que ver con un trabajo operativo, pues sí. Y para eso, una alternativa muy interesante es el método Kanban, que fue desarrollado por David Anderson y que tomó como inspiración lo que hemos visto dentro de TPS a través, por ejemplo, de Just in Time, que es una de las prácticas donde nacen los sistemas pool, los sistemas de arrastre, donde se busca equilibrar los sistemas de trabajo donde están inmersos estos trabajadores de conocimiento, poder equilibrarlos, poder generar mayor productividad, disminuir los desperdicios, mejorar la calidad, ¿no?, de estos sistemas de trabajo y
poder contar con tiempos de entrega más cortos, que es lo que busca justamente los valores de la agilidad, ¿no? Tener productos en menor tiempo, enfocándose en el cliente. ¿Y cuáles son esas prácticas que ayudan a lograr todo esto que estamos mencionando y suena tan bien? Pues se utilizan 6 prácticas en el método Kanban: la visualización, la limitación de trabajo en progreso, la gestión de flujo, las políticas explícitas, los ciclos de retroalimentación o feed loops y la mejora colaborativa y experimental. Estas 6 prácticas, cada una se puede ir implementando en diferentes niveles de madurez. Por eso es que existe un roadmap llamado Kanban Maturity Model. Estas prácticas nos van a ayudar, por ejemplo, la visualización a la identificación de riesgos cuando tú tienes cuellos de botella al momento de estar realizando mucho trabajo en progreso, mucho trabajo en paralelo. Ayuda a poder identificar en qué parte de todo el flujo de trabajo se pueden estar deteniendo las cosas o se pueden estar encolando. ¿Ok? Ayuda muchísimo a poder identificar y tomar decisiones apropiadas. La limitación del trabajo en progreso, esta práctica es súper poderosa porque nos ayuda primero a transparentar al cliente cuál es la capacidad de tu sistema de trabajo donde está tu equipo. Es esta práctica que nos ayuda a decir no al cliente sin la necesidad de generar un conflicto, sino concientizas al cliente cuál es la capacidad que tiene tu sistema de trabajo y de qué manera has establecido políticas para poder ir atendiéndolo. Ayuda a mantener ese equilibrio entre la demanda y la capacidad. También nos ayuda a que el equipo se focalice en hacer las cosas que necesita hacer y que se focalice en entregar más que en estar haciendo muchas cosas en paralelo. Eso es el poder de la limitación del trabajo en progreso. La gestión del flujo nos ayuda a tomar métricas orientadas al cliente, como los tiempos de entrega, a poder ver comportamientos, patrones. Todas estas métricas muy interesantes como tiempos de entrega, rendimientos, eficiencias de flujo, son utilizadas cuando nosotros hacemos la mejora colaborativa, la mejora continua. Y esta mejora colaborativa, mejora continua, utiliza estos feed loops o ciclos de retroalimentación para que tú puedas establecer cadencias. Mira, nos vamos a reunir cada 15 días para poder revisar el servicio, cómo está. Vamos a utilizar las métricas, ¿ok? Para ver cómo está el comportamiento cada 15 días, que es esta cadencia, y vamos a reunirnos con los equipos o con el equipo para ir viendo cómo implementamos la mejora en el proceso. Pero todo de manera objetiva. Ya no es esa parte subjetiva de solamente el juicio de expertos o el brainstorming, donde la mayoría comienza a pensar qué es lo que puede estar pasando y se sacan muchas ideas al azar. No, aquí comenzamos a identificar el comportamiento de nuestros sistemas de trabajo y planteamos mejoras objetivas para que el sistema sea más eficiente. Y esta de aquí, que es la política explícita o hacer políticas explícitas, ayuda a tener una formalidad en cómo funciona el sistema de trabajo. Por ende, las políticas determinan acuerdos y estos acuerdos generan un comportamiento en el sistema. Políticas como, por ejemplo, cuándo yo estaría comprometiendo un nuevo requerimiento del cliente, ¿no? ¿Para qué condiciones se necesitan para que ese requerimiento yo pueda recibirlo sin que me genere conflictos, problemas internamente en el desarrollo o en la atención, ¿no? También existen políticas como, por ejemplo, definir en cada estadio de tu flujo de trabajo o en cada estado de tu flujo de trabajo qué se debe haber terminado para decir que esto está bien, que esto está culminado. Puedes tener ahí tal vez un checklist de políticas de salida por cada estado que te ayuda a evitar qué cosa, a evitar errores o de calidad. Entonces, estas son las 6 prácticas que se recomiendan, que las hemos contado a súper alto nivel, para que puedan para que puedan establecer una idea general de cómo el método Kanban, que tiene un enfoque Lean, ¿no? Ayuda muchísimo a los sistemas de trabajo a elevar su rendimiento, a entregar en menor tiempo y a contar con un sistema más equilibrado frente a su demanda. Aquí podemos ver una de las prácticas más poderosas, la limitación del trabajo en progreso. Nos ayuda a ¿qué? A colaborar. Porque cuando tú limitas el trabajo en progreso, la gente ya no se dedica solamente a estar trayendo cosas nuevas o avanzando cosas nuevas, sino como es una política, es un acuerdo, la limitación del trabajo en progreso, que, por ejemplo, tienes un servicio y dices, como máximo vamos a atender 6 cosas en paralelo, ya no va a haber una persona que quiera hacer pool de otra que sea la séptima, no, sino va a tener que colaborar internamente, ¿no? Dentro del servicio
para que esto se concentre más en entregar que en estar haciendo cosas en paralelo. Y cuando colaboras, se activa otro engranaje que es el aprendizaje. Tal vez la primera vez, al momento de colaborar, no seas muy eficiente porque estás colaborando en algún aspecto que no es de tu especialidad. Pero la segunda vez, la tercera y la cuarta, vas a colaborar de una manera más eficiente porque se activa este engranaje, como lo podemos ver, del aprendizaje y se genera un ciclo virtuoso, positivo, ¿no? A mayor colaboración, mayor aprendizaje. Aquí estamos observando, ¿no? Tienes aquí un sistema Kanban con sus estadios, tienes a la gente reunida y se comienza a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el estado de nuestro tiempo de entrega? ¿Cuál es el nivel de satisfacción de nuestros clientes? ¿Qué riesgos podemos mitigar? ¿Qué cambios en el sistema son necesarios? Abres a la reflexión, pero puedes ir utilizando métricas, como lo hemos estado viendo en la gestión de flujo, para que eso pueda ser más objetivo, como en este caso. Aquí están viendo algunas métricas, algunos comportamientos, por ejemplo, es de lead time, y establecen, ¿no? Cuál podría ser el problema que tenga estos lead times tan altos, cuáles son esas causas, y comienzan a establecer un análisis y a plantear hipótesis para ello. ¿Y cómo nos va la agilidad en Latinoamérica? Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio que se realizó en Latinoamérica con 48 entrevistados, o sea, 48 compañías en diferentes países como México, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Argentina. Y podemos observar que se han dividido pues, en tres segmentos, como pueden ver aquí. El 42% de estos entrevistados eran trabajadores, empresas con más de 10,000 trabajadores. Tenemos con el 19% de los entrevistados con empresas de 5,000 a 10,000 trabajadores y el 39% con 2,000 a 5,000 trabajadores. ¿Y qué es lo que también se ha llegado a establecer dentro de la distribución por sector en este estudio? El 39% de todos los consultados han sido el sector banca, hemos tenido un 26% en finanzas, y así como pueden ver, han habido otros sectores con una participación más pequeña, pero que también están inmersos ya en la agilidad. Tiene aquí sectores de cervecería, automotriz, gas, petróleo, metalurgia, manufactura, energético, telecomunicaciones. Ya estamos observando que hay diferentes sectores que están interviniendo en este proceso de transformación digital y que están inmersos también en el uso de métodos y frameworks de agilidad. ¿Cuáles han sido las razones de esta adopción, no? Lo que han buscado es un medio para la transformación de sus organizaciones, búsqueda de la filosofía customer centric, ¿no? O sea, cliente céntrico, y la reducción del time to market, ¿no? Que es ese tiempo de innovación, o sea, reducir en lo mayor posible para poder tener mayor competitividad en el mercado, ¿no? Y tener una ventaja en ese sentido. Aquí podemos ver algunos principales obstáculos que se han establecido dentro de la opción de agilidad y vemos que el 49%, que es la mayor cantidad de estos entrevistados, considera que la resistencia al cambio por parte de la organización es el obstáculo mayor, ¿no? También hay asuntos regulatorios, 20%, falta de entrenamiento y educación sobre el tema, un 13%, silos en las áreas, ¿no? Cuando es una organización muy jerárquica, un 9% y otros. Áreas en las que se han estado adoptando la filosofía ágil. A veces nos pensamos que la agilidad solamente está diseñada o creada para temas de tecnologías o proyectos de software, pero estamos viendo que recursos humanos tiene una participación del 14%. Todavía hay mayor participación en tecnologías y software con 30%, y hay también un 29% con innovación e investigación y desarrollo. Y otros, un 27%. Pero ya vemos cómo los sectores se están comenzando a distribuir en esta adopción de agilidad dentro de las organizaciones. ¿Qué porcentaje de los proyectos en tu organización que están en curso se desarrollan bajo metodologías ágiles? Miren que el 55% ha respondido que del 1 al 25% de sus proyectos están dentro de metodologías ágiles. El 23 del 51 al 75. Digamos que aquí está el más fuerte, ¿no? O sea, el 23% de todas estas compañías nos dicen que el 51 al 75%, casi toda su cartera de proyectos ya están inmersos en tecnologías, ¿no? Entonces estamos viendo que hay un gran crecimiento
o se está moviéndose en gran medida la cartera de proyectos hacia los enfoques ágiles o hacia metodologías ágiles. Acá podemos ver cómo en la evolución del tiempo hemos visto que, fíjense, en el 2017 solamente contábamos con el 7% estaba entre 5 millones de dólares a más de la inversión en los proyectos, luego creció un 33% con este rango de 5 millones a más. Y para el 2019 creció aún más a 37%. Entonces estamos viendo que también a nivel de presupuestos, las organizaciones están invirtiendo mucho más dentro de, dentro de estos proyectos con enfoque ágil. Y por último, vemos aquí cómo las metodologías han ido también dentro de Latinoamérica tomando fuerza. Aún persevera Scrum con un 29% de participación en los proyectos, pero ya le está topando muy de cerca Kanban. O sea, tenemos servicios y proyectos que ya están trabajándose con Kanban y que hay un 24%, así como híbridos, ¿no? Como Scrumban, que es básicamente el Scrum, pero con prácticas de Kanban que se van colocando y que van evolucionando con un 12%. Digamos que esto es la parte más, o estos son los frameworks y métodos más usados dentro de este panorama de adopción de agilidad. Algunos híbridos, Lean Startup, desarrollo iterativo y Extreme Programming, pero con menor participación. Y algunas conclusiones y beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de esta adopción? Cuando nosotros adoptamos el enfoque Lean, podemos mejorar significativamente el time to market. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer que nuestros sistemas de trabajo evolucionen y que también estos sistemas de trabajo al evolucionar nos permitan reducir estos tiempos de entrega, hacerlos más eficientes los procesos, porque hemos hablado de una práctica que es la mejora continua. También tener un mayor foco en el cliente, un desarrollo más certero, un empoderamiento, el compromiso, motivación, porque cuando tú tienes un sistema de trabajo exitoso, cuando tienes un sistema de trabajo eficiente, la gente se siente orgullosa de estar trabajando en ese equipo y de formar parte de ese equipo. Mejora en la definición de los objetivos y prioridades y también aumento en la inercia de la transformación y mayor conocimiento transversal sobre la agilidad. Cuando vas evolucionando dentro de este enfoque que tiene Kanban, digamos que vas a ir viendo o vas a ir teniendo una evolución en tu visión de manera tanto transversal, un crecimiento horizontal de todo el servicio, ya no solamente de tu equipo, sino del servicio, también una profundidad de estos servicios a nivel del detalle y un crecimiento hacia arriba, que sería algo escalado, que ya no solamente vas a ir atendiendo ciertos requerimientos, sino unidades de valor mucho más grandes que las puedes escalar hasta llegar a un portafolio de gestión Lean. Y bueno, aquí nosotros podemos ir viendo cómo se va mejorando tanto con la alineación de negocio, con la productividad, con la habilidad de proyecto, con la reducción de riesgos, con la rapidez en la entrega. Vamos viendo cómo va generándose también habilidad para manejar el cambio frente al entorno y su prioridad. Rigidez en los procesos también se va mejorando y la habilidad para gestionar la distribución de equipos. Así como también podemos ver otras mejoras en la disciplina de áreas de ingeniería, mantenimiento de software, reducción de costos y disciplina en las áreas administrativas. Y para terminar, las métricas utilizadas para medir exitosamente las prácticas ágiles se han considerado dentro de estas entrevistas que el 48% está destinado a la velocidad con que se completan los objetivos, el 32% relacionado al tiempo de entrega de los requisitos y un 21% de retorno de inversión, el ROI. Y bueno, estos son algunos de los beneficios y de las cosas que hemos querido mostrarles a ustedes durante este corto tiempito que hemos tenido, pero que he querido sobre todo compartir, no solamente a nivel de la historia que ha tenido este enfoque Lean, de las prácticas que se están relacionando, sino a través de un estudio que muestra la evolución en Latinoamérica de cómo se ha estado dando. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta, alguna consulta, amigo Rodolfo. Amigo Carlos, muchas gracias ahí por tu presentación, por aportar acá con nosotros. Sí, tenemos acá algunas preguntas. Entonces, primeramente acá en portugués. Estou iniciando minha jornada profissional ágil
qual o roteiro ideal de aprendizado para obter o melhor resultado profissional nesse universo? Qual a ferramenta, framework mais usada no mundo hoje? Amigo, acá estoy iniciando como un profesional de agilidad y necesito saber ahí qué camino debo percurrir en términos de aprendizaje para obtener un mejor resultado profesional en este universo. ¿Cuál herramienta o framework más utilizada en el mundo actual? ¿Qué podría brindarnos ahí? ¿Qué tú puedes sugerir? Bueno, en realidad, personalmente yo creo que hay que iniciar, si estamos iniciando con este tema de agilidad, es muy importante conocer bien los principios, conocer bien los valores, tal vez entrar un poco en lo que es un estudio de lo que es el Mindset Agile, conocer un poco sobre el manifiesto ágil, luego ir evolucionando un poquito más hacia algunos frameworks. El más usado, pues, es Scrum. Hoy en día, Scrum se usa muchísimo, digamos, en algunos entornos que son controlados, algunos entornos que no tienen demasiada complejidad, pero si necesitamos tal vez ir evolucionando hacia servicios y proyectos con un entorno más cambiante, con un entorno más complejo, podría estar recomendando tal vez un método como Kanban. Y hay luego otras cosas adicionales que pueden ir avanzando, como son frameworks de escalamiento. Ahí tienes a Safe. También Kanban tiene un método de escalamiento, pero a nivel de gestión de servicios. Gracias, amigo. Bom, pessoal, basicamente aí, resumindo, ele colocou o seguinte, para quem está começando, né? Recomenda muito dar uma olhada aí no Manifesto Ágil, entender bem quais são os princípios, quais são os valores, tá? Entender o que é esse mindset. Então, quando ele falou para a gente ali, tem muita gente que foca ali no fazer, então busca ali muito o ser, né? Então, esse mindset, então, busca ali essa questão do ser. E em termos de framework, até pelo que ele colocou aí do que tem sido adotado, sigue sendo muito adotado aí, então, assim, ele recomenda, assim, conhecer bem o Scrum, que é o que o mercado pede bastante, principalmente aí, se você está num contexto que tem ali uma menor complexidade, né? Se você está ali num contexto mais de serviços e projetos um pouco mais complexos, que tem ali uma questão de um fluxo mais contínuo, aí já a sugestão dele seria ir para um Kanban, tá? No caso se está num contexto aí, eu quero ver um pouquinho como escalar a agilidade, aí a sugestão é buscar alguma coisa aí no Safe. Beleza? Vamos para a segunda aqui. Quais os indicadores mais importantes para medir a produtividade de um time no uso do Kanban? Amigo Carlos, ¿cuáles los indicadores más importantes para medir la productividad de un equipo en el uso de Kanban? Yo sé que a ti no te gusta este tema. Bueno, ahí listando el primero es el lead time. En orden de prioridad sería el lead time, tiempo de entrega. ¿Por qué? Porque nos ayuda a justamente entender de qué manera podemos ir reduciendo ese tiempo de entrega y generando mayor valor, ¿no? En menor tiempo. Lo otro sería el throughput o rendimiento, que es la cantidad de requerimientos que se pueden completar en una unidad de tiempo. Es muy importante ir mejorando también nuestro throughput, nuestro rendimiento, disminuyendo, por ejemplo, factores como cuellos de botella, disminuyendo factores como dependencias o haciendo una buena gestión de dependencias. Otro es la eficiencia de flujo. La eficiencia de flujo que nos ayuda a que nuestro sistema sea mucho más fluido. Y por último, podría estar recomendando también la métrica del WIP. Hay que cuidar mucho el WIP o el trabajo en progreso, porque si este comienza a desbordarse, lo más probable es que tengas mayor cantidad de bloqueos y mayor encolamiento en tu flujo de trabajo. Gracias, amigo. Aí, pessoal, basicamente ele está colocando assim como principais indicadores, né? Lead time, para a gente conhecer aí o nosso tempo de entrega e principalmente, além de conhecer, você poder identificar
gerar ações para reduzir esse tempo de entrega, buscar melhorias, né? Um outro que ele cita aí é o nosso indicador de rendimento, também conhecido aí como throughput. E aí você tem aí a quantidade de itens entregues aí num determinado tempo, e a importância dele também é para ajudar a identificar gargalos, né, nos nossos processos, e também dependências, e poder mapear essas dependências, fazer uma gestão dessas dependências. Um outro indicador que ele cita aí, a eficiência do seu fluxo. Então, saber aí como é que está esse fluxo que vocês têm aí no dia a dia de vocês, mapear esse fluxo, entender esse fluxo, para também buscar aí uma melhor eficiência. E, por fim, ele cita aí o WIP, então o trabalho em progresso, a importância de conhecer esse trabalho em progresso e limitar esse trabalho em progresso para também, uma vez mais, evitar aí gargalos, evitar sobrecarga e, em consequência, aumentar nosso tempo de entrega, piorar nosso rendimento. Então, está tudo bem relacionado aí esses indicadores. Fer, dá para fazer mais uma ou fechou? Não, dá para fazer mais uma. Pode puxar aí mais uma. Ok. Amigo Carlos, vamos buscar una más acá. Vamos a ver. Tengo una por acá. Vamos a ver. Como funciona o discovery contínuo no Kanban? ¿Cómo podemos utilizar el Kanban para el discovery continuo de productos? Una muy interesante pregunta. Existe un concepto que se llama upstream, algo conocido como, se puede decir upstream como traducido aguas arriba, ¿no? O antes del compromiso, antes de que el equipo de delivery comience a crear el producto o comience a atender el servicio. Entonces, este upstream se encarga, es un flujo de refinamiento. Y como flujo de refinamiento, puedes tener unidades de valor muy grandes, como una épica, y dentro de ese flujo comienzas a realizar procesos como el discovery, como la viabilidad técnica, como la experiencia usuario y al final como la división de esa épica, ¿no? En unidades más pequeñas como historias. Y después de eso ya pasa al otro equipo de delivery que se llama downstream y se comienza a atender. Entonces, ¿cómo hacemos un proceso de descubrimiento, ¿no? Pues una alternativa muy interesante es el upstream. Buenas, amigo. Gracias. Basicamente aí, então, o que ele recomenda aí para trabalhar aí na questão aí do discovery contínuo com o Kanban? Trabalhar aí numa visão de upstream. Então, antes de entrar na etapa aí de desenvolvimento do que quer que seja aí nosso produto, e aí por produto pode ser uma campanha de marketing, pode ser um sistema, pode ser algo do RH, então assim, o que a gente estiver desenvolvendo, criando, né? Então, antes de entrar nessa etapa do delivery, da entrega, trabalhar aí na questão do upstream, que é toda essa preparação, o refinamento, antes da gente se comprometer com alguma coisa, acontecem algumas etapas como o próprio discovery, análise de viabilidade, e você vai entendendo melhor o que vai acontecendo, você passa por uma priorização, né? Então, mapear esse processo e refinando desde do início ali de uma ideação. Passado esse ponto, aí a gente entra na parte do delivery, e aí você tem uma outra visão também desse fluxo, segue o mesmo fluxo ali, né? Entrando já na parte do delivery, que seria o downstream. E aí são esses quadros que a gente está mais acostumado, que o pessoal trabalha mais, até o Carlos ele apresentou para a gente, ele é totalmente focado aí nas etapas que cada um tem aí de delivery para colocar aí os produtos, os incrementos aí nas mãos dos nossos clientes. E com isso, creio que já estamos. Amigo Carlos, te agradezco mucho por tus aportes. Gracias por ingresar acá en este evento de Moving. Es la segunda edición ahí de la Agile Path. Carlos, te agradezco, tú estás ahí desde Perú en otra hora, pero amigo, felicitaciones ahí, muchos éxitos por ahí. Seguramente nos ha apoyado mucho por acá, ¿sí?
Muchísimas gracias, Rodolfo, y nuevamente el agradecimiento a todo Move por esta invitación tan bonita y de poder compartir con todos ustedes. Saludos ahí a Brasil, de acá desde Perú. Graças, amigo. Muchas gracias, amigo. Obrigado, Carlos. Muito obrigado aí. Gracias, Fernando. Obrigado. Valeu, Carlos. Gracias. Que aula, hein, Sica? Valeu, Fê. Valeu, meu querido.